Muy buenas. Hoy quiero hablar de lo ilógico que parece tener tanto miedo a las crisis, a las posibles crisis que podemos tener en la vida, de todo tipo, físicas, emocionales e incluso espirituales. Y todo esto viene en un contexto de una charla que tuve que dar el sábado pasado a un grupo de futuros quiroprácticos, y había profesionales también y profesores, etcétera. Y hablé de la importancia del servicio, que luego os cuento qué tiene que ver con esto de las crisis, y me hicieron preguntas muy interesantes sobre, cómo se sirve, cómo se ayuda a las personas cuando estás pasando un momento un poquito irregular y de las famosas crisis, y me hizo reflexionar sobre el tema de esto, de las crisis y lo ilógico de tenerles tanto miedo, ¿no? Y aprovecho, ahora que está en el directo, a darle las gracias a Carmele, porque ayer me dio las gracias cuando hicimos estuvimos ella y yo hablando un ratito, y me agradeció el cuidado, ese servicio, y luego hablaremos un poquito más de esto, que damos en la consulta. Y es que me decía, es algo más que la quiero. Pues luego hablamos de lo que es el servicio y de dónde vengo yo, o lo que intento en la consulta y con cada directo aquí en este canal, que tiene mucho que ver para mí con la solución de estas crisis. Y me dice aquí, muchísimas gracias, Actitud Quiropráctica, que estuvo muy bueno. Pues me alegro muchísimo. Bueno, pues aquí le vamos a dar una vuelta de tuerca a esto de las crisis. ¿Por qué no tiene sentido tenerles tanto miedo? Y el primer principio es que no duran. Hay un gran refrán que dice, no hay mal que 100 años dure. Tendemos a pensar que, claro, cuando estamos había otro vídeo que se llamaba La paradoja de las emociones, y es que las sensaciones negativas nos tienden a atrapar muchísimo más y encima son contagiosas. Es decir, si yo tengo un problema con mi madre, me acaba amargando el día en lo laboral, con mi pareja, en lo físico, etc. Y en cambio las emociones positivas es como que solo se quedan en ese área, ¿no? Y es, aprender a gestionar un poco cómo vivimos las emociones. Pero todo pasa, todo pasa. Y pasa, hablaremos un poquito de esto cuando lo atravesamos, y hablaremos de los búfalos. ¿Qué pasa con las crisis? Que tendemos a verlo desde el si llegan o no llegan. Pero el problema de las crisis no es si van a venir, sino cuándo van a venir. Porque siempre llegan, porque la vida es así. O cómo las voy a vivir, o cuánto tiempo van a durar, o si voy a ser capaz de ver otro aspecto en mí o en la situación. Otro vídeo que te recomiendo de este canal, el +100 y el -100. Porque en todas las situaciones están los dos polos, el +100 y el -100. Entonces, si en todas las situaciones maravillosas tiene su lado negativo, vamos a pensar en una juerga, luego pues te tienes que recuperar, en todas las situaciones negativas hay algo también muy potente, y es al final un trabajo, en piloto automático no se saca, pero hay un trabajo nuestro que tenemos que elegir buscar esa cosa bonita, ¿no? Y entonces la reflexión es, un ejemplo muy sencillo. Si tú vas al gimnasio y quieres descubrir toda la fuerza que tienes y estás acostumbrado a levantar una pesa de 10 kilos, ¿descubres la fuerza que tienes o de vez en cuando tienes que intentar la de 12 o la de 14? O sea, solo exponiéndote a más peso vas a llegar a descubrir la fuerza que realmente tienes. Y esta es una oportunidad que solo surge en las crisis. Saca parte de nosotros que ni sabíamos que teníamos. La capacidad de comunicar, de conectar, de amar, de vivir las situaciones desde otro sitio, de aguantar, porque a veces es simplemente sostener y aguanto, que cuando está todo bien, pues hombre, la vida no te reta a sacar ese aspecto. Entonces, echa un poquito para atrás, piensa en alguna crisis que te ha tocado vivir. Gracias, Carmele, por el comentario. Tú también, eres muy grande. Y piensa en una situación brutal que te haya tocado vivir y dime si no es verdad que un aspecto de ti era más fuerte que el que tú creías que era. Porque, y te digo que igual te cuesta un poquito encontrarlo, pero si no, no estarías aquí. Otro aspecto, piensa también en situaciones potentes que te ha tocado vivir, y si no es verdad, o le vamos a dar la vuelta a la pregunta, aunque ahora ya me he hecho yo sola el spoiler,
Situaciones de vida en las que has conectado con las personas a un nivel mucho más profundo, te has abierto, has permitido conocer aspectos de las personas que no sabías que estaban, que has conectado, bueno, a veces con la mirada, con un abrazo, o te han contado, bueno, cosas que te han hecho sentir, bueno, importante para esa persona, o simplemente te han escuchado y te han ayudado a sentir visto. ¿Eran situaciones súper fáciles o eran situaciones que podríamos definir como crisis? Entonces es otro aspecto que estas situaciones nos conectan con las personas. También se puede conectar en las buenas, pero qué duda cabe que son situaciones que nos mueven y como somos seres sociales, nos invitan a conectar de otra manera. Las crisis que hacen también, normalmente nos quitamos esa coraza de superficialidad y sale la autenticidad. Lo auténtico, lo bueno y lo malo, pero lo auténtico, las luces y las sombras. Y cuando estamos con personas, y querer a una persona es quererle con las luces y con las sombras. Y una cosa que a mí me gusta mucho es ser capaz de llenar el disco duro. Esto lo uso mucho en la consulta y con las personas con las que hago todo el trabajo de desarrollo personal. El disco duro es toda esa información que tenemos en nuestro subconsciente que luego nos sirve para situaciones en el futuro. Entonces, cada crisis que pasas, piénsalo y dices, esto va a ser información que voy a tener en el futuro y decir, esto también fui capaz de vivirlo y aquí sigo. ¿Por qué esto es importante? Porque es como una especie de, y sobre todo si lo vivimos desde la gratitud y centrándonos en lo bien que lo estamos haciendo. Vamos a pensar en una situación muy, muy sencillita, ¿no? Me duele algo y en 2 días ya no me duele. La siguiente vez que me viene ese mismo dolor es como, antes pude con esto, mi cuerpo pudo con esto. Pues la siguiente, ¿por qué no? Es mucho más fácil vivirlo desde el, bueno, ahora mismo puedo, la situación, esa pregunta que hago mucho en el libro de ¿estoy pudiendo con esto ahora? Es mucho más fácil quedarme en el momento con esto sin intentar adelantarme a qué me va a tocar vivir el día de mañana, cuántos días se me va a pasar, todas esas preguntas que la mente, bueno, nos hace atascarnos. Es mucho más fácil cuando en el pasado has tenido una historia de éxito. Y lo bonito del disco duro es que la historia puede ser diferente, es decir, aunque sea una crisis completamente nueva, si has tenido crisis parecidas en el pasado, de haber superado X, que puede ser en lo emocional, en lo mental, o retos que hayas pasado en lo físico, etcétera, es como, con esto pude, ¿por qué no voy a poder con esto ahora? Y es mucho más fácil ese diálogo que se da entre pues, la parte más chafosa de nuestra cabeza y la parte más inspirada, más creativa de la cabeza, ¿no? Y al final lo que nos ayuda es a separar entre la crisis que estoy viviendo, esa angustia, que por cierto no te estoy diciendo que la disfrutes, porque no te tiene por qué gustar, pero separar la sensación de angustia, y esto es lo que les comentaba a los futuros compañeros, que es algo que yo utilizo mucho, separar esa sensación física, y hicimos un pequeño ejercicio además, ayer con otro grupo en otra charla online, volví a hacer esta misma visualización para una persona que la estaba necesitando porque había tenido un día muy duro, a separar esa sensación de la angustia de que yo me estoy generando con la historia que me estoy contando. Es decir, separar lo que mi cabeza está generando de lo que realmente está pasando ahora mismo. Y eso es aprender a vivir cada momento separando la historia que me estoy contando de lo que realmente está pasando, sin evitar lo que está pasando ahora mismo. Y esto es lo que os decía de atravesar la tormenta, de tener la fuerza para vivir lo que hay, que es lo que hacen los búfalos. Cuando es una historia que leí, no sé si era cierta o no, pero ¿por qué no iba a ser cierta? Pero cuando vienen estas tormentas de nieve, era una imagen preciosa de un búfalo, la piel que tiene, cubierto de nieve hasta arriba. Imaginaros un búfalo que va andando por un prado y de repente viene una tormenta de nieve. El búfalo, en vez de andar para aquí y persiguiéndole la tormenta, lo que hacen es la encaran de frente. Y eso con lo que hace es acortar muchísimo el periodo. Dices, vale, me enfrento a esto,
no en lucha, y ahora hablamos qué es esto a nivel personal, pero lo que hacen es atravesarla y acortan el momento, en vez de estar como evitando. Y esto en esta analogía es para nosotros, es atreverte a sentir lo que estás sintiendo, no la historia, sino pues me voy a quedar un rato con esta sensación de tristeza, de angustia, de frustración, de rabia, de cabreo, pero con la sensación, y el truco aquí es, una vez más, quedarte con la sensación corporal. Yo os he dicho unas cuantas veces que para mí la sensación, por ejemplo, de tristeza aparece en el pecho, el nudito como de angustia aparece en la tripa, son sensaciones corporales y me quedo simplemente respirando en eso. Y en la visualización que hacía ayer con un grupo de compañeros con los que hago el grupo de coaching de mentorazgo, les hacía una pequeña visualización, una pequeña respiración, meditación guiada, y era como, este nudo no me gusta, pero no me tiene por qué gustar. Pero encuentro la fuerza para vivir esta sensación sin querer quitarla, sin querer evitarla, sin querer evitar esta tormenta. Y esto, hablando del servicio, que era un poco la tónica de lo que quería compartir también con esta charla el sábado, uno de los temas que hablamos con los quiroprácticos de Argentina, y es que me preguntaban ¿cómo te enfrentas a los días cuando tú no te encuentras bien físicamente o emocionalmente. Y es algo muy curioso además porque el sábado físicamente no me encontraba bien. El sábado me levanté con un dolor de cabeza espantoso y digo, y ahora tengo que dar una conferencia de 1:30 online y físicamente estaba, no me encontraba nada bien. Y aquí me aparece la palabra servicio. Y la palabra servicio incluye, una serie de claves, pero una que es muy bonita, que se puede aplicar en el trabajo, pero con la familia, que es, una es desde luego, ama al que tienes delante. Y amar al que tienes delante cuando vas al supermercado, cuando vas a pedir un café, cuando estás en el trabajo, lo que te toque hacer o con un familiar, no quiere decir que te tenga que caer bien todo el mundo. Amar es algo mucho más potente, mucho más profundo, que es hacer lo que te toca, hacer lo que mejor puedas por esa persona, aunque no te caiga bien, y supone una presencia, estar tú presente y hacer lo que toca en ese momento. Y lo curioso del servicio, y es lo que yo observaba en la consulta, yo antes creía que para poder ayudar yo tenía que estar siempre bien, pero eso es imposible. Pero lo que me he dado cuenta es que cuando estoy triste y a mí me ha tocado trabajar o hacer charlas aquí, por ejemplo, y hacer vídeos, pues no encontrándome bien físicamente, o después de haber tenido una mala noticia y estoy con tristeza, etcétera, es ser capaz de quedarme con esa tristeza o con ese dolor de tripa o me duele la rodilla y quedarme con la sensación y a pesar de eso poner todo mi foco en la persona que tengo delante. Poner mi foco en esta persona también está sufriendo a través de la compasión, de la empatía, de tratarle como si fuera un familiar mío y esa disponibilidad y decir, estoy disponible para estas personas como si fuera, o sea, ahora me escribe mi prima y ¿qué le contestaría? Y lo que he recibido, mucha gente me dice, pero bueno, ¿que estás todo el día contestando? No, porque la gente, o sea, no, desde luego no me están todo el día escribiendo y no me agobian. Y desde el respeto saben que si no contesto es porque en ese momento no estoy disponible, porque estoy haciendo otras cosas y contestaré cuando buenamente pueda, ¿no? Pero es una actitud de servicio, de querer dar, y hablo en lo laboral y en lo no laboral, lo que buenamente puedo. Y no siempre, ese 100% no es siempre el mismo, porque hay días que estoy con más energía y otros días que menos, pero esa vibra de amor y de gratitud hacia la oportunidad que se me está dando en ese momento de estar presente y de escuchar, etcétera, es lo que tiene el dar, que recibes 1000 veces más. Y lo bonito fue el sábado, que empecé la charla además por sugerencia de mi pareja, y me dice, Ana, diles la verdad, porque mi sensación casi se me cae una lágrima y digo, no sé cómo lo voy a hacer porque me encuentro realmente mal. Yo creo que estaba como hasta un poco febril. Y les dije la verdad a los de la charla, y os lo puede decir aquí el de actitud quiropráctica, que empecé la charla diciendo, mira, no me encuentro muy bien físicamente, he pasado una semana dura, etcétera, y creo que mi cuerpo está procesando todo esto a nivel físico. Acabé la charla 1:30 después, 1000 veces mejor, o sea, me encontraba 1000 veces mejor.
Y creo que es porque en ese sentido todo mi foco, a pesar de mi sensación, fue en dar mi mejor versión en ese momento. Igual al día siguiente, si lo hubiera hecho, lo habría hecho con otra energía, como más bueno. Pero en ese momento hice lo que me tocaba desde el sitio, con la energía con la que estaba. Y me dediqué en cuerpo y alma con la energía con la que tenía. Y eso siempre viene de vuelta. Este es lo que hablamos muchas veces del efecto onda de la abejita. Yo me dediqué a lo que tenía que hacer, pero cuando se da, se recibe. Y normalmente recibes muchísimo más. Y esto es algo que para mí es un privilegio, porque cuando pongo el foco, y esto no es fácil, para mí es un privilegio porque, por ejemplo, me ayudó en la muerte de mi aita. Recibí muchísimo amor en la consulta, o cuando tengo un día duro a nivel físico, o cuando estoy presente con otras personas, pues hago lo que buenamente puedo. A veces me sale mejor y otras veces me sale un poquito peor. Pero digo que es un privilegio, aunque supone un trabajo. Supone un trabajo, tengo que poner, y no siempre me sale, insisto, pero supone un trabajo de no voy a intentar quitar esta situación, no voy a escaparme de la tormenta y voy a intentar buscar o encontrar el valor para quedarme con esta sensación. Potente. Entonces, ¿cómo voy a...? Todo esto no lo habría aprendido si no hubiera pasado una serie de crisis emocionales, físicas, etc. Estoy segura que la charla del sábado habría sido fantástica en la situación, pero no habría sido lo que fue si yo no me hubiera encontrado así. Yo no habría descubierto el potencial de mi cuerpo y no habría tenido esos ajás maravillosos si no hubiera pasado lo que me pasó en la rodilla, los 630 kilos que se me cayeron encima. Yo no sería quien soy hoy si no fuera epiléptica desde los 15. Y no estaría hoy donde estoy si no hubiera pasado, igual estaría en otro sitio mejor, no lo sé. Pero la cuestión es que no estaríamos ahora en este directo y no estarías escuchando este vídeo mío si no hubiera pasado todo lo que ha pasado. Y el mayor aprendizaje se da cuando nos exponemos a todo eso. El reto es, ¿puedes acordarte de todo esto cuando estás en medio de la crisis? Y sin que te guste la situación, poder decir, esto no me gusta, pero acepto que está así ahora mismo. Ese es el reto. Y separar la sensación o separar el quedarte en cada momento de la historia o de ese miedo que aparece de esto se va a quedar así, ¿qué me va a pasar? Tal. Todo eso es cabeza y no ayuda. Hoy hablaba con un hermano mío con el que suelo hablar mucho de estas cosas porque me ha pasado una cosa muy concreta que me ha generado un nudito y es el que me entiende muy bien. Le he dicho, mira, me ha aparecido este nudo, tal, se lo comento, solo hablarlo esta vez me ha desaparecido el nudito y ha sido algo, muy bien. Y le digo, es curioso cómo luchamos contra las situaciones y a veces solo lo que nos queda es aceptar, decir, esto es así y no me tiene por qué gustar la situación, pero nos toca, nos quedamos como analizando muchísimo las situaciones, cómo debería ser, cómo no debería ser, y cada uno tenemos lo que yo llamo en la Rottermeier, que es ese juez interno que nos dice cómo debería ser, no solo las situaciones, sino yo cómo debería pensar, cómo tendría que actuar, y eso es un juez interno que es muy puñetero, porque cada uno, el nuestro, nos machaca donde más duele. Entonces, con la situación que me había pasado hoy, a mí me estaba diciendo, pues eres así, y nos machaca, pero a cada uno de nosotros yo no te puedo decir a ti qué es lo que te dice tu juez interno, que es muy machacón, pero hay que poder decir, mira lo que me está diciendo. Entonces, con mi hermano me acababa riendo, digo, es que mira lo que me está diciendo, ¿eh? Y me dice, en esta misma situación, a mí me está diciendo lo contrario. Digo, fíjate, pues qué puñetero es, no sé si te lo identificas. Pero son las vocecillas que aparecen en las crisis. Pero una vez más, oportunidad de separar, este es el Rottermeier, este es el juez interno, y le escuchas y dices, pues ahora no, gracias, te cierro la puerta, vecino peñazo, que ya hemos utilizado alguna vez este ejemplo, y me quedo con la sensación en el cuerpo y punto. Y no os olvidéis del servicio. Piensa a alguien que tengas, al que le puedas echar un cable genuino, porque cuando se da,
se recibe de vuelta, o sea, impresionante. No te digo yo, que no sé si estaba febril o qué, pero me curé en hora y media a través de dar todo mi cariño en una conferencia, el sábado a las 2:30 del mediodía. Y eso me ocurre muchísimas veces cuando estoy trabajando, que como a todos nos aparecen dolorcillos, nos aparecen cosas, y dejo de luchar, me quedo en cada persona a la que estoy tocando, o con estos directos que tengo un compromiso, me apetece hacerlo, me apetece compartirme con el corazón abierto y funciona. Pero supone trabajo. Trabajo de mirar para adentro, como las abejitas, hacer lo que toca y dejar de luchar. Espero que os sirva y que lo pongáis en práctica. Ya me contaréis. Un besito.